sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar. Tú eres paz en mí. Un saludo muy afectuoso, amigos y amigas de Radio Columbia, de Radio Fides y de la página liturgo.org y de la página de YouTube ahora llamada Liturgo también. Buenos días, mi querido diácono Mauricio Fernández Rojas. Saludos en Jesucristo, amigo y Señor nuestro, y también un afectísimo saludo, mi querido presbítero Álvaro Sáenz, que el otro día estábamos hablando de canciones y un día esto se va a poner a cantar en el programa. No, yo canto en misa ya. Cantas en misa, nada más. Nada más, o sea, no sé. Es que se hacen enredos en la cabeza y mejor no. Además ya la voz... O por lo menos Mefistófeles, que te gusta qué tanto, bonito, ¿no? sí, muy bonito. Sí. O tal vez podríamos hacer un programa aparte de música, interpretación en la música. Sí podríamos conversar sobre ópera algún día en un programa. Lo que pasa es que como no se pueden usar los videos, porque los videos tienen derechos, entonces le da a uno pereza meterse en esos 30 segundos de cada video, lo que hacía yo en otra situación. Terrible. Pero vamos al texto del día de hoy para que nos alcance el tiempo, porque es increíble las lecturas. Hoy nos azotan y nos ponen, nos alinean, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que la fe hay que hacerla visible, y hacerlo visible se manifiesta hoy en el Evangelio. Seguimos con mi querido Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Oye, puedo hacer un anticipo de un montón de verbos que busqué, como tú dices que yo soy el que dijiste la vez pasada, el lingüista. El lingüista, bueno, ojalá pudiera llegarlo a ser. Pero hay un verbo en especial y hay una frase en especial que siempre me ha inquietado, que en esta traducción la tiene. ¿Qué lees en ella? ¿Sabes que el texto en griego lo que dice es: ¿qué haces con lo que lees? Claro, ¿qué estás entendiendo cuando estás leyendo eso? ¿Qué estás entendiendo? ¿Qué quieres vivir de lo que lees? Porque yo creo que aquí hay un problema fundamental. O más que problema, una virtud fundamental. Hay un elemento allí que nos hace experimentar en Jesús el nuevo planteo de las cosas. Jesús hace un planteo completamente novedoso, porque aquel hombre comete el error de excusarse, ¿verdad? De arrinconarse, como de zafar el lomo, expresión completamente costarricense, no sé si es española, pero aquí se usa, cuando la gente se zafa el lomo y como que la gente se esquinea. Ese señor quiso esquinearse, porque le dice a Jesús, cuando Jesús le dice que hay que amar al Señor, el Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el espíritu, y al prójimo como a uno mismo. ¡Ah, hombre! ¿Quién es mi prójimo?
Es decir, porque es una manera muy linda de decirlo. O sea, yo como no sé quién es mi prójimo, yo no tengo por qué amar a alguien que yo no sé que sea mi prójimo. Y Jesús le da vuelta al argumento. Y ahí creo que reside la virtud de mi Señor. Porque Jesús está diciendo que hay que amar al prójimo. Pero cuando aquel hombre quiere poner condiciones al prójimo, ¿verdad? Porque si no me cae bien, podría despreciarlo, porque para los hebreos el prójimo era el compatriota, ¿verdad? El prójimo es el que cumple a cabal idea a la ley. Claro, o sea, una persona pagana no es mi prójimo, yo puedo odiarlo. Por eso, aunque nunca diga en el Evangelio, nunca diga en la Escritura que hay que amar al enemigo, de alguna manera la tradición hebrea permitía a una persona odiar a alguien si no cumplía la ley. No, una persona, el hebreo normal, el prójimo era el que practicaba junto con él. Claro. En la sinagoga, Pero todo lo que se decía. Pero Jesús no acepta eso, y Jesús le da vuelta diciendo que no es que Mauricio sea mi prójimo, es que yo tengo que hacerme prójimo de Mauricio, acercándome a él para ver en qué le puedo servir. Por eso es tan importante que ojalá se entienda esto. O sea, no es como dice esta versión, ¿qué lees? No, es qué haces con lo que estás leyendo, qué haces con lo que estás recibiendo. Cuando estás leyendo algo, ¿de qué manera reaccionas? ¿De qué manera modificas tu vida? Porque claro, yo puedo leer la palabra de Dios y situarme en ella como lo hacían los hebreos. Tranquilizarme. Me encierro en los 694 mandamientos. Sí. Había otra fabulosa parábola también, ¿verdad? 2 subieron al templo. Sí. En esa es fabulosa porque los 3 vienen bajando. Es al revés. Vienen del templo y eso es importantísimo considerarlo. El samaritano no estaba en el templo. El samaritano pasaba por ahí por una calle. Pero acuérdate que un samaritano fue el que entró y un gentil fue el que entró en el templo. Pero en este caso yo creo que el Evangelio dice claro que un hombre pasaba por la calle y los asaltaron, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros en este país tan convulso en que vivimos, tan violento y tan agresivo. Pero si no es de los míos, no lo atiendo. Y eso es lo que establece. No, y además el sacerdote y el levita, que venían del templo, venían de purificarse. Según la ley, la purificación era muy complicada. Había que hacer cosas y ritos y vainas y además esperar. Entonces uno quedaba como en un estado intermedio. Sí, como en suspensión inanimada, se dice hoy día. Como que yo no podía hacer nada, entonces me tenía que quedar esperando ahí hasta que sonaran la campana y dijeran, ya, está puro. Eso no es lo que Cristo quiere de nosotros. Y el fabuloso hecho que describe esta parábola de que lo desnudaron, implica que quita absolutamente todo, como digo yo a veces, toda la merula que se pone uno para ver quién eres. O sea, porque si le hubieran dejado por lo menos algún trapito, ellos dicen, uy, es hermano. Entonces, claro, aunque lo atiendan con un palo porque no pueden tocar sangre, porque pierden la purificación, pero por lo menos le tocan con un palo para ver si hace o qué. Porque lo que es interesantísimo aquí es que hay un rechazo de los fariseos de los hebreos a los samaritanos y un rechazo de los samaritanos hacia los hebreos. Hay razones históricas muy profundas y muy acendradas, realmente están ahí señaladas. Un hebreo no le habla a un samaritano porque esos ni judíos son, esos ni siquiera entienden nada, esos viven en el error, como decía una amiga mía. No, es que no importa. Quien esté herido necesita, según el amor de Dios, no iba a decir la ley de Dios, pero no, según el amor de Dios, con que Dios nos ama, yo tengo que reaccionar positivamente con mi hermano que está necesitado de mí. Y Lucas lo presenta de una forma muy simpática, que era lo que conversábamos ahora en la mesa. Son 34 los verbos que utiliza Lucas en esta parábola. 34. Dios mío. Y de estos verbos, solamente 4 los usa en el levita y en el sacerdote, que son los mismos. Y de ahí en adelante, 18 son los verbos que aplica Jesús al samaritano. Este señalamiento que hace nuestro diácono es interesante porque el uso de los verbos es trascendental en la Sagrada Escritura. Siempre, el padre Vitorino siempre contaba la historia cuando llegó el joven rico a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Cumplir los mandamientos. Y eso lo he hecho siempre. Bueno, pues ve, vende, dalo,
tendrás, ven, sígueme. El Jesús derrama 6 verbos sobre este hombre. Y este hombre zafa el lomo, se esquinea y no se va con Jesús porque era muy rico. Mientras que a Mateo, que era muy rico también, Jesús le dice un solo verbo, sígueme. Y Mateo desarma su vida y se va con él. Bueno, hoy este hombre que atiende al que necesita la ayuda, siendo así que no es un judío, que es un samaritano, es decir, es un miserable, es una rata cualquiera, ese hombre se pone a la altura de Jesucristo. A la altura de Dios. A la altura de Dios. Bueno, que sin digámoslo, ver quién actúa. claro, y que llueve sobre los justos y sobre los injustos. ¿Y sabes por qué se pone a la altura de Dios? Porque Lucas usa un verbo fundamental que solamente se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de cómo actúa Dios cuando se mueven sus entrañas, que es el verbo que viene después de verlo. Porque dice, se acercó, llegó donde estaba, lo ve y se compadeció. No es compadecerse, es entrar y que se le conmueva hasta las entrañas. Y eso solamente lo hacía Dios en el Antiguo Testamento. Claro, es el amor entrañable, el amor que nos mueve hasta la profundidad. Porque soy honesto, ¿verdad? Yo habré visto situaciones parecidas y creo que yo, como un sacerdote o como un levita, habré zafado el lomo del puro miedo. Ya no del miedo de quedar impuro, porque no tengo nada que ver con eso, pero el puro miedo a los efectos, ¿verdad? A los efectos que puede producir en mi vida que alguien se muera o que alguien esté herido. Y es que hay responsabilidad civil cuando atiendes un caso de esos. Claro. Una llamada a 911 es responsabilidad ya Claro, civil que sí, queda. sí. Estás interviniendo y esa intervención te está pidiendo reacciones, o sea, más bien está pidiendo explicaciones, porque hay... Pero esa llamada queda muy bien dentro del primer verbo que utiliza Jesús cuando se acercan. Lo ven, dice esta traducción. O sea, no es simplemente ver, es contemplar, es analizar, situarse, etcétera. O sea, Claro. que para el hebreo es importantísimo esto. Ahora, si nos vamos a la primera lectura, texto del Deuteronomio, vamos a descubrir que eso que Jesús hace, o que Jesús pide, o que Jesús propone, ¿verdad? Porque Jesús, con ese ejemplo maravilloso, le propone a usted, me propone a mí, propone a Mauricio, que no podemos quedarnos impávidos ante una situación que nos desborda. O sea, ante una persona que está sufriendo, yo no puedo quedarme como si nada hubiera pasado, porque yo no puedo. Porque alguien me necesita, yo tengo que salir de mí hacia esa persona. Eso no lo propone Jesús como algo nuevo, ya estaba en el Antiguo Testamento de alguna manera, porque Dios no se confía en los papeles, ni en las, ¿cómo se llaman?, tabletas de arcilla, ni en las piedras, porque yo podría llegar y decir, es que yo no sé leer. Y bueno, entonces si usted no sabe leer, ¿cómo puede leer la ley? No. El Señor dice, no. Yo le voy a escribir a usted la ley en su corazón. Usted sabrá qué hacer. Y como usted sabrá qué hacer, el mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica, ni tampoco está más allá del mar para que digas quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica. No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Que son los lugares esenciales que en las culturas antiguas se consideraba el asidero del ser en el corazón, pero la expresión del asidero del ser, de lo que soy, a través de la boca. Que es lo que dice San Pablo en aquel pasaje tan bonito que dice, si crees en tu corazón y confiesas con tus labios, serás salvo. Bueno, es que yo no puedo creer con el corazón y confesar con los labios y quedarme con las manos arriba ante una situación de dolor o de sufrimiento. Yo tengo que moverme. Hay que actuar, y ese actuar es lo que nos pone Jesús. Yo le decía, cuando estaba discutiéndolo con mi esposa, con Lizzie, yo decía, qué jodido Jesús. Porque si los otros hicieron 4 horas, nosotros tenemos que hacer 17. Es que es el dar en la milla extra, es lo que pide. Si te dan, haz. Si te hacen, redobla.
ese Jesús que es incondicional en esa expresión del amor que Dios mismo de Él recibimos. Y que es una cosa que aparece como punto fundamental. Yo creo que el riesgo es que usted convierta su cristianismo en una bagatela, en una cosa barata. No, su cristianismo tiene que hacer de usted una persona diferente. El samaritano no era cristiano. El samaritano ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Le respondió a su corazón que le exigía desde el fondo de su alma atender a esa persona que lo necesitaba, porque si no podía quedar muerto ahí en la calle, tirado como un perro. No, él decide hacerlo, su corazón se lo dicta y él obedece. Eso es muy, muy, muy bonito y muy importante y muy interesante, pero él decidió ser prójimo de este personaje al que se encontraba tirado en la Y calle. una de las expresiones más hermosas que recoge Lucas acá, no solamente tiene una dimensión particular, sino que vuelve también una dimensión comunitaria. Se lo deja al estelero. Oye, y si te hace falta algo, hazlo, ponlo, Sí, sí. y yo de vuelta Te lo pagaré. te lo pago. ¿Y quién es este señor? No sé. Y se va a ir curado, posiblemente, porque el viaje de este hombre durará muchos días, se va a ir curado y nunca sabrá quién fue el que pagó por su sanación. Porque de eso se trata. No de que la persona reconozca mi virtud, sino de que yo haga con la derecha algo que la izquierda no se entere nunca. Por eso lo continuado que tenemos en la segunda lectura, al volver a la carta a los Colosenses, cuando se habla de la supremacía de Cristo. Es Cristo quien tiene que estar siempre en el centro, al que tenemos que hacer las cosas y por quien tenemos que hacer las cosas, porque actúa desde lo más profundo de nuestro ser y lo que digamos es lo que vamos a hacer en sintonía con Él. Armónicos, diríamos, armónicos en Sí, Jesucristo. coherentes, Coherentes, congruentes. congruentes. Porque ese es el gran problema. Nuestra condición cristiana tiene que ser armoniosa con nuestra condición humana. Bueno, el domingo pasado lo decíamos, ¿verdad? El domingo pasado descubríamos que lo que había que hacer al ir a predicar, a anunciar el reino, era, en primer lugar, desear la paz, que usted decía tan bonito, que la paz es el mismo Cristo. Y lo segundo es anunciar el reino de los cielos, y como el reino de los cielos es el amor con que Dios me ama, y como el reino de los cielos, además, en el reino de los cielos yo me entiendo como manifestación externa de Jesucristo, pues volvemos a lo mismo. En el fondo el gran problema nuestro como cristianos católicos es que no llegamos a ser tan precisos como para entender que nuestro trabajo es asimilar a Jesucristo y proyectar a Jesucristo. Y nada Pero es más. una asimilación que tiene que pasar por la palabra. O sea, ayer y hoy que revisaba esta pequeña parte, o sea, ¿por qué dice qué lees en ella? Es que nunca me ha sonado. Revisé el texto anterior, lo revisé en griego y digo, aquí está la respuesta. Es que no es de leer, es que estoy haciendo. Claro, porque el problema está en, bueno, es que si yo nada más repaso y yo paso por encima de las lecturas, me ha pasado alguna vez que irresponsablemente me voy para la iglesia a misa y nada más repasé las lecturas. Es allí cuando la está proclamando el lector, o cuando yo mismo proclamo el evangelio, que yo digo, Dios mío, si estos son dimensiones, Un campanazo. claro, son campanazos. El espíritu Sí, te estremece. claro, son las Aquí trompetas está que están diciendo, las trompetas de Mephisto. baboso, baboso, ¿qué estás haciendo o qué estás pensando? No, es que yo no sé si el cristiano católico llega, como el cristiano católico es alérgico a la Sagrada Escritura, porque eso está comprobado científicamente, habrá que inventarse una especie de Benadryl. Para tratar de... No sé, es que tenemos como una inmunidad, no sé por qué. Es que pero bueno, nuestros abuelos decían que leer la Biblia volvía loca a la gente. será eso, porque no sé si a vos te pasa, pero en algunos grupos que tenía en una parroquia en la que estaba, cuando yo preguntaba algo, yo sabía si eran católicos o venían de otras congregaciones. Claro. Porque me respondían y yo decía, wow, qué manejo tienen. Y les preguntaba después, un chiquito de 7 años con manejo de Biblia, le digo, no, este no es de nuestra iglesia. No. Viene de afuera. Dylan, mi amiguísimo Dylan, mi querido Dylan, que ahora tiene 23 años o algo así, ya se graduó universitario, venían de iglesia protestante y se me sentaba en primera fila en la parroquia. Y contestaba a misa. todo. Me contestaba todas las preguntas. Y yo fascinado con él,
establecí el famoso programa ese que los chiquitos de 7 años ya reciben su Biblia y comienzan a escudriñarla, porque si usted no escudriña la Biblia desde las primeras horas de su vida, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo va a tener usted contacto con la palabra de Dios si usted nunca la ha abierto? Y nosotros tenemos esa especie de como de alergia de los abuelos. Bueno, es que hay que tomar en cuenta muchas cosas. Primero, que la Biblia se imprimió muy tarde, digamos, en la historia de la humanidad, la Biblia se imprime en el siglo XV, XVI. En español, una Biblia, no sé cuándo se decidieron hacerla, porque la Biblia tenía que ser en latín, si no, no era la Biblia. La Vulgata, y tiene que ser todo de la Vulgata, Sí. y no nos salgamos de la Vulgata. Cuando Lutero cometió el abuso de Mi querido Lutero. de traducirla al alemán, ¡qué escándalo! Pero ellos empezaron a leer la Biblia en el siglo XVI. Nosotros en el siglo, bueno, España hizo un buen trabajo con la No, puedo hacer famosa un, Nácar Colunga. un gran anuncio histórico. Ajá. Lutero utilizó fuentes fuera de la Vulgata. Sí, claro, fue el primero que abrió En griego, arameo. Sí, Y fuimos nosotros los católicos hasta 1974 en que se dijo, abrámonos y no sigamos solo con la Vulgata. No, en el 74, eso lo tengo así como que... No, pero el concilio ya había hablado de... ¿Cómo pero se la llama? Comisión Bíblica Pontificia Bueno, hasta el 74 dijo, abrámonos. Dei Verbum, la gran constitución de la Sagrada Escritura, que ya purificó algunas cosas, dio por aceptado incluso el Formengeschichte, la cosa de los alemanes católicos y protestantes que se habían sumergido en la Biblia con mucho mayor entusiasmo. Y queremos volver al latín. Y la Biblia nunca fue escrita en latín. No, fue Jesús traducida nunca al habló latín. No, yo creo que cuando lleguemos al cielo le van a decir a Jesús, si van a celebrar la misa tradicional, y Jesús le va a decir, no, es que yo no hablo latín. Yo no hablo latín. Y Pero- volvámonos a los verbos. Pero Es que no, ya no nos da chance de ya no verbos. nos dio padre. chance. No, que va. Ay, Dios mío. Nos fuimos es por que las ramas. Nos fuimos. Nada más descubrir esa centralidad de Cristo, que es el que hoy me llama a hacerme prójimo de la persona que me necesita. Yo no puedo esperar a ver a alguien que está preocupado y ver si me pide ayuda. O si es católico o no es católico. Sí. O si es de O mi si es grupo. costarricense. O si es de mi grupo o no es de mi Sí, grupo. O si se ve bien, o si huele bien o huele mal. No. No, Jesús es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, aquel por quien fueron creadas todas las cosas, el que existe antes de todas las cosas. Ese es el que me llama y me dice, acérquese usted, hágase útil, hágase presente. Seguís con los verbos. Ojalá este día, cuando se esté proclamando este evangelio, la persona pueda llegar y decir, este verbo me llama. Pero Bajarme, yo no sé, curar. Mauricio, yo no sé si El la gente... espíritu tiene que seguir, démosle rienda al espíritu. Sí, pero hay Ese que querido seguir- metiche siempre va a ayudarnos. Pero hay que seguir insistiendo y golpeando con la idea de que el católico debe leer la Biblia. Así sea en la hojita que le entregan en la iglesia, esa cosita muy modesta, ahí está la palabra de Dios. Léala, repásela, absórbala. Y si algo no le suena, busque las fuentes. Sí, ¿no? Y pregunte también. Volver a las fuentes. Claro, lo que pasa es que el acceso a las fuentes Ahí está. ya es complicado. Sí. A una mano de distancia. Es Ahora cierto, hay maravillosos es cierto. programas y que te acercan la palabra Sí. y Porque que no sea desidia. Porque hay que conocer a Cristo, que es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos. Ese es el que me llama a hacer pastoral social en mi parroquia. Para reconciliar todas las cosas, como termina el día de Claro. hoy. Siempre sabiendo que la única forma de reconciliar las cosas es que el que sufre sea consolado por la mano de un creyente en Cristo, para entender que Cristo sigue cerca suyo para siempre. Y yo creo que eso es como el modo de dedicarnos a este domingo con todo entusiasmo. Programa de vida nuevamente en las bienaventuranzas. Nuevamente. Feliz domingo, feliz día del Señor. Ánimo. Caminar. Tú eres paz en mis desvelos, tierno abrazo cuando tiemblo, eres vida, eres verdad.